Bueno, pues mira, Bovilab es una última incorporación que hemos hecho al servicio veterinario de Albaiquide, ¿no? Intentando dar un paso de, no sé si de excelencia, pero sí de mejora, de tener más datos, de poder dar resultados, sobre todo más inmediatos, igual más certeros al ganadero, y simplemente es un laboratorio portátil que la idea es poderlo llevar o en la furgoneta o, como en nuestro caso, nosotros lo tenemos en nuestra sede, en nuestra oficina, y lo que nos permite es poder tener unos resultados primero más certeros o más dirigidos al vacuno, principalmente al vacuno de leche, y sobre todo más rápidos. Nosotros en 7 minutos, desde que cogemos una muestra, bien sea en el campo o bien si la cogemos y la llevamos al laboratorio, en 7 minutos tenemos el resultado. Entonces eso nos permite dar un valor añadido a nuestro servicio, que antes pues nos costaba a veces porque estaba lejos el laboratorio, porque nos tardaba mucho tiempo desde que cogíamos la muestra hasta que teníamos el resultado, y ahora gracias a este laboratorio pues podemos tener una serie de resultados sobre todo de procesos muy concretos. En este caso son 4 procesos o 4 grupos de animales o 4 etapas de la producción en las que nosotros podemos tener datos. Es decir, el laboratorio lo que sí que te hace son análisis, por ejemplo, de calcio, fósforo, nefas, BHB, BUN, un montón de analíticas, de parámetros, pero lo que hace el laboratorio es, tenemos como 4 tiras en las que cada una son de un proceso o de una patología diferente, ¿no? En este caso estamos hablando de vacas en transición. La monitorización que hacemos, bien mirando pH de orina, bien mirando BHBs, bien mirando nefas, pero teniendo que mandar al laboratorio, somos capaces de hacerlo con una tira, controlar las vacas en los últimos momentos del secado y los primeros momentos de la lactación. Hay otra tira que es la más clínica, por decirlo de alguna manera, que son para vacas caídas, en la que lo importante es que podemos diagnosticar y sobre todo podemos hacer el pronóstico de esas vacas, que es el problema que tenemos con la vaca caída, que muchas veces nos cuesta diagnosticar, pero mucho más nos cuesta pronosticar, que en la mayoría de los pronósticos de la vaca caída suelen ser bastante malos. Tenemos otra tercera tira, que sería la función hepática, que es muy importante tanto en vacas de transición como en momentos puntuales igual patológicos de una sospecha de una intoxicación igual por micotoxinas en los hilos o por algún fitosanitario como hemos tenido recientemente. Podemos monitorizar cómo está el hígado de nuestras vacas. Y por último, y también muy interesante, es que ahora somos capaces de monitorizar todo el periodo de lactación de los terneros, desde el día 2, en lo que podemos monitorizar si el encalostramiento ha sido correcto, incluso si de manera indirecta el posparto de las vacas, si la transmisión principalmente de energía y proteína antes del parto de la vaca al ternero ha sido la correcta, y podemos llegar hasta el momento del destete, que lo que vamos a valorar si ese plano de alimentación, tanto de leche como de pienso, ha sido el correcto. Las novillas no solo se van desarrollando bien en ganancia de peso, sino a nivel metabólico, y si están preparadas para el destete, si el rumen ese lo tenemos preparado para el destete. Una cosa, has hablado de que vosotros fundamentalmente lo tenéis en las oficinas, pero que esto se puede llevar también a las explotaciones, se puede llevar en la furgoneta. En vuestro caso, ¿qué es? Porque vuestra atención geográfica está en un entorno más o menos cercano y aún así os... Bueno, son varias cosas. Claro, somos 21 compañeros, 21 veterinarios trabajando en el campo y damos a una zona muy amplia. Estamos trabajando pues desde la provincia de Zaragoza, toda Navarra, sur de Francia, País Vasco, La Rioja. Entonces, claro, llevar 21, aunque el coste del laboratorio no es excesivo, pues llevar 21 laboratorios pues haría excesivo. Las oficinas las tenemos centralizadas, prácticamente vamos todos los días, o la mayoría de los compañeros van todos los días a la oficina. Y luego también hay una persona que ya está especializada, que es el que se encarga de hacer los análisis. Entonces lo centralizamos ahí, se hace en el mismo laboratorio que tenemos calidad de leche y el laboratorio de NIR, con lo cual ya es gente que está muy familiarizada con el tema de la analítica, y así nos simplificamos el proceso. Y
¿cuánto tiempo ganáis con respecto a los análisis que tenéis que enviar al laboratorio? Bueno, claro, depende de dónde, a qué laboratorio lo enviemos, claro, porque muchos son externos, no están cerca de nuestra área de influencia y van por paquetería, entonces como mínimo tardamos como mínimo 24 horas, si no son igual 36, desde que cogemos la muestra hasta que llega al laboratorio. Claro, en este caso, todas las muestras tardan 7 minutos desde que la gota se pone en la tira hasta que tenemos el resultado. Entonces en 7 minutos tenemos ya el resultado y se puede mandar además por mail o por WhatsApp al ganadero o al compañero. ¿Cómo descubristeis esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues a ver, en el Congreso Mundial que se celebró en Madrid, creo que fue en el 22, porque este es un laboratorio de origen japonés, entramos en contacto, tenían un stand ahí en ese congreso, entramos en contacto con ellos, estuvimos hablando del congreso, pero luego la cosa, la verdad es que no conseguimos poder probarlo ni obtener el producto. Y al final del año pasado, ahora hay una empresa holandesa que es el que se encarga de la distribución de toda Europa, entonces se puso en contacto con nosotros porque querían introducir el laboratorio en España y sobre todo, bueno, en un principio a ver si tenía interés, y la verdad es que a nosotros cuando como ya lo conocíamos la referencia, lo habíamos visto, pues ya tomamos contacto con ellos, ya lo compramos, ya hicimos pruebas, comparamos pruebas con los laboratorios normales para ver si coincidían los resultados, y la verdad es que estamos muy contentos con el servicio que ahora que podemos prestar. ¿Y cualquier veterinario o grupo de veterinarios que quiera tener uno de estos, qué tiene que hacer? Sí, bueno, nosotros en un principio, la parte comercial, nosotros somos el servicio veterinario de Albaikide, y la parte comercial de la empresa Albaitaricha es la que se encarga de la distribución del producto en toda España. Entonces, pues bueno, directamente desde Albaitaricha, o los distribuidores en toda España de Albaitaricha, pues conocen el producto y saben. Cualquier colega, no obstante, si quiere tener alguna explicación mayor por vuestra parte, que se ponga en contacto con Albaikide. Sí, por supuesto. Hay una persona, un compañero, Borja, que es el que se encarga de hacer los análisis, que es el que más conoce la máquina, el funcionamiento, y luego pues el resto de los compañeros lo que hacemos es la toma de muestras y la interpretación de los datos y el traslado a los ganaderos. Bueno, el funcionamiento es muy sencillo. Para cualquiera de los análisis que hace Bovilab, que hace el laboratorio, necesitamos una muestra de sangre. Ha de ser de sangre entera con heparina. El conservante tiene que ser heparina, siempre heparina, el del tapón verde. Cuando cogemos la muestra con heparina o con cualquier conservante, es muy importante que llenemos bien el tubo, que lo llenemos, no se puede hacer como en suero, que se quede a veces, que se nos queda a mitad, porque necesitamos que la relación entre el coagulante y la sangre sea la correcta. Una vez que hemos cogido la muestra, tenemos simplemente que agitarla unas cuantas veces para que se distribuya bien el conservante, y si no la vamos a hacer inmediatamente, lo mantenemos en refrigeración. Normalmente nosotros, de que cogemos la muestra, vamos a tardar 2 o 3 horas en llegar al laboratorio, entonces no hay que tener ningún problema. El único que habría que dijéramos que es un poco especial sería el tema de la transición, de vacas en transición, que lo importante sería coger la muestra sin las vacas haber comido, es decir, echan la comida, atrapamos las vacas, tanto las de preparto, las secas o los pospartos, y en ese momento cogemos la muestra. Pero esto, independientemente que se haga con Bovilab o que se haga el BHB, como hacemos siempre con las tiras de sangre. Es lo mismo, es la única, no se puede coger en vena mamaria, como todos sabéis, se coge la muestra en cola, y es la única cosa que hay que hacer. Luego, una vez en el laboratorio, lo que haríamos sería con la pipeta, ya el laboratorio sale con una pipeta ya medida, cogemos una gota, se aplica en la tira. Hay que mirar, cada una lleva un código de cada una de las enfermedades o de los grupos de patología o grupos de animales que vamos a revisar. Echamos la gota en el pocillo blanco y ya lo introducimos en la máquina, y en 7 minutos tenemos el resultado. Bueno, una vez que el análisis está finalizado, otra ventaja, otro punto fuerte que tiene el Bovilab es cómo te lanza los resultados. Te lo lanza, por una parte, con una gráfica como si fuera un cuadro de Excel, donde te pone la vaca y donde te pone ahí el parámetro que vas a ver, el calcio, el fósforo, con el resultado individual de cada vaca,
pero sobre todo luego hace un gráfico que es muy fácil de interpretar y sobre todo es muy fácil de explicar cuando se lo vas a mostrar al ganadero. Si estamos hablando, por ejemplo, de las vacas caídas, lo que te aparece es cada parámetro con una línea que es verde, amarillo o roja y un punto, aparte de que te ponga la cantidad, ¿no? Los miligramos o los milimoles de cada valor que ha calculado Bobilab, te lo sitúa en un punto para que sea gráfico, para que no tengamos que revisar cada vez si 4 miligramos, 7 es mucho o poco, ya te lo sitúa. En el caso de transición, de las vacas de transición, aún es mucho más gráfico porque lo importante cuando cogemos esas muestras es que pongamos los días en leche que tiene esa vaca, porque cuando metemos en el programa, una vez hechos los análisis, los días en leche, nos va a aparecer unas gráficas con el punto del parto y así van a aparecer un punto de cada vaca que va a ser o de preparto o de posparto, y hay una franja en el que consideramos que son los valores óptimos de cada animal. Si están dentro de esa franja, el valor es el óptimo, bueno, no el esperado, el correcto, y si está fuera, pues ya visualmente podemos ver además cuántos animales están dentro o fuera de los valores óptimos y esperados.